El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan cuidado, pues. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que él se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con estas lecturas del apóstol San Pablo a Tito y en este Evangelio de San Lucas. En primer lugar, podríamos descubrir que el día de hoy, providencialmente, hablan sobre un mismo tema, la fe. ¿Por qué? Porque primeramente podemos ver en cuanto al apóstol que le dice a Tito. Pues primeramente está iniciando esta carta y dice: yo Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Y es aquí donde San Pablo nos dice cuál es la misión y sobre todo le va a recordar cuál es la misión de la iglesia jerárquica. ¿Quién es la iglesia jerárquica? Los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Principalmente y fuertemente los sacerdotes y los obispos. ¿Por qué? Porque tenemos la triple múnera o las 3 funciones, por así decirlo. ¿Cuáles son estas? La función de gobernar, la función de santificar y la función de dirigir. Gobernar, santificar y dirigir. Y es lo que pues cada sacerdote tenemos desde el día de nuestra ordenación. ¿Para qué? Para llevar al pueblo de Dios al encuentro del Señor. Y es también de que pues a veces podríamos escuchar de que dicen: no, es que la triple múnera del Papa. Pues bueno, la triple múnera del Papa la tengo igualmente yo, desde que soy ordenado presbítero, porque eso es algo que el Señor nos encarga. ¿Para qué? Para que llevemos al pueblo de Dios hacia el encuentro con el Señor. Y dirán: oiga, padre, ¿y por qué los diáconos no? Si también es parte del orden sacerdotal. Porque a ellos no se les ha confiado completamente el ministerio de la santificación. Por ejemplo, un diácono puede presidir un bautizo, puede presidir una celebración de bodas, pero no puede presidir la Eucaristía. Cuando hay diáconos que por ausencia del sacerdote celebran, no hacen la misa, o más bien el sacrificio eucarístico, hacen lo que se le llama una celebración de la palabra, porque puede predicar el diácono, sí, pero no puede consagrar. No han sido consagradas sus manos para que haga presente al Señor en cuerpo, alma, vida y divinidad, que es lo que los sacerdotes hacemos cuando hacemos la imposición de las manos
a las especies eucarísticas primeramente, y ya después no son las especies eucarísticas, es nuestro mismo Señor que se hace presente en ese vino y en ese pan. El diácono tampoco puede confesar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no puede santificar. No es de que por nosotros mismos tengamos esos méritos para poder santificar, sino es por la gracia de Dios, que, como se nos dice el día de la ordenación, ha elegido a algunos hermanos entre el pueblo para servir al mismo pueblo de Dios. Y no es por los méritos que yo tenga, sino es por la misericordia de Dios. Y también, pues, los diáconos no pueden hacer la unción de los enfermos. Pueden orar por el enfermo, sí, pero no pueden hacer la unción de los enfermos. Y es aquí que son estas cosas que nosotros como presbíteros podemos llevar para la santificación de la persona, que igual estas mismas características las tiene un obispo. Y bueno, pues el obispo tiene ahora sí que la plenitud del sacerdocio y puede hacer 2 sacramentos que los sacerdotes no podemos celebrar, que es la confirmación y la ordenación de presbíteros, diáconos y episcopos, o la ordenación sacerdotal. ¿Por qué no la podemos hacer? Porque eso le corresponde al obispo, y es precisamente Tito, que celebramos o que estamos meditando esta carta a Tito, pues es un obispo, y dice San Pablo que lo dejó en Creta. ¿Para qué? Para que ordenara presbíteros, para que pudieran participar las personas de Creta en el sacrificio eucarístico y también en los demás sacramentos. Y la confirmación pues es ordinaria del obispo, y podrán decir: oiga, padre, pero yo vi a un padrecito que confirmó en tal lugar. Ah, bueno, porque son ministros, o podemos ser ministros extraordinarios. Yo puedo decir: he tenido la dicha de hacer una confirmación, solamente una, porque eran los 3 sacramentos, y se me dio la delegación para que yo impartiera los 3 sacramentos: el bautismo, la comunión y la confirmación. Entonces, pues yo tengo por ahí ya una confirmación en mi vida sacerdotal, pero pues ordinariamente no lo podría hacer, sino es porque me delegaron para que diera este sacramento. Pero así como yo como sacerdote no puedo decir: a ver, júntense los que quieran confirmarse. No, no lo puedo, porque no me corresponde, porque no es mi función. Esa es función del obispo, pero en general los sacerdotes, los obispos, tenemos la triple múnera, y Dios nos va a pedir cuenta por estas 3 opciones, o por estas 3 funciones que en nuestra vida tenemos que llevar. Por eso cuando habla San Pablo a Tito, dice: el obispo como administrador de Dios debe ser irreprochable, no debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a los negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Y ciertamente esto es la función principal del obispo, que también los sacerdotes tenemos que cumplir. Y también los laicos, o más bien, la palabra laico no es la más correcta, porque el laico es el que quiere separarse de la religión. La figura más correcta tiene que ser el fiel bautizado, no ordenado. Y también ustedes tienen esta función. ¿Por qué? Porque el día que bautizaron a sus hijos, el sacerdote les preguntó: ¿qué nombre quieren darle a sus hijos? Y ya dijeron: pues quiero que se llame Pedro, quiero que se llame Juan, quiero que se llame María, quiero que se llame Karen. Y después les dijo: papás, ¿y qué piden a la iglesia de Dios para estos niños? Y dijeron: el bautismo. Y después el sacerdote les dijo: papás que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe,
para que guardando los mandamientos divinos amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Entonces, aquí, ¿qué respondieron? Bueno, más bien todos responden que sí. Y la pregunta más interesante, ¿lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido? ¿Hemos luchado para que nuestros hijos vivan el plan de Dios o no lo vivan? Y es precisamente ahí donde inicia el proceso de la fe. A veces pensamos que la fe se nos da en el catecismo. No, en el catecismo no se nos puede dar la fe, porque la fe, si no viene de casa, no va a ser una verdadera fe. Voy a tener conocimiento de una religión, voy a tener conocimiento de lo que Dios pide, y digo Dios entre comillas, porque si no lo conozco, entonces ¿cómo lo voy a aceptar como mi Dios? Y es aquí donde viene lo del Evangelio, que el Evangelio, para hacernos entender un poquito más, dice el Señor, le ponen aquí ya en la traducción, no es posible evitar la ocasión de pecado, pero si lo tomamos así podríamos decir, bueno, y entonces ¿cómo la Virgen María no pecó? ¿Cómo hay santos que después de convertirse no pecan? Y bueno, es precisamente porque es una mala traducción. La traducción original dice escándalo. Y entonces sí, aquí es donde tenemos que descubrir cuántos de nosotros podemos ser escándalo para los demás. Y podrán decir, ay padre, ¿y cómo puedo ser yo escándalo para los demás? Simplemente, ¿cuántas veces podríamos decir algo que me tocó vivir y lo vi con mis ojitos que se han de comer los gusanos? Una vez, pues allá por los 90, que era la fama de el Tupperware, y cómo se buscaba, se reunían ahí en familia, bueno, entre las vecinas, las comadres, y presentaban. Y pues yo recuerdo que pues mi mamá compró y otras personas compraron. Y pues me acuerdo muy bien porque en esa ocasión que acompañé a mi mamá, pues hasta me regalaron un topercito y hasta me acuerdo, no toper de uso, sino un llaverito que era que era como una especie de molde para hacer las roscas, pero de gelatina, que pues de plástico, y tenía una tapa por arriba y la tapa por abajo, y pues me regalaron el llaverito. Y bueno, pues resulta que después ya se iba pagando, como antiguamente se decía, letra por letra. ¿Qué significa esto? Que iban a pedir, pues aquí era la semanalidad. ¿Por qué? Porque te cobraban semana por semana. Y entonces una persona le dice a su hijo, cuando van a tocar, y ve y dice, no, pues es que ya llegaron los del topper. Y dice, ve y diles que no estoy. Entonces pues el niño va corriendo y dice mi mamá que no está. Y bueno, pues ya tuvo que salir la mamá toda avergonzada de que no, yo creo que se confundió el niño. ¿Cuál se confundió el niño? Entonces ahí somos motivo de escándalo. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a pecar a los más pequeños. ¿Y cuántas veces nosotros podemos ser ese motivo de escándalo? Por ejemplo, ¿cuántos videos no hay en donde niños pequeños dicen groserías? Y en lugar de corregirlos, pues los ponen a grabar, sobre todo cuando son chiquitos, y a ver, dilo otra vez, y dilo otra vez, y dilo otra vez. Y se las festejan. Pero cuando ya está grande, ay, no te voy a lavar la boca con jabón por grosero. ¿Y quién le enseñó? Entonces es ahí donde somos motivo de escándalo para los demás, cuando no hacemos las cosas según el plan de Dios. Y es aquí donde el Señor nos va a pedir cuentas. A veces cuando hablamos del escándalo, pues decimos, ay no, es que el abuso sexual. Y busquen las estadísticas, porque a veces cuando un sacerdote cae dice, no, es que toda la iglesia. Y ciertamente es del promedio el más, o en el porcentaje, uno de los más pequeños que un sacerdote abuse de un niño.
Los primeros son los familiares directos, los abuelos, no tanto los papás, sino los padrastros, los hermanos, los tíos, los primos, y es ahí donde pues no se dice nada. Inclusive en las estadísticas, los pastores protestantes tienen mayor número de abuso sexual que los sacerdotes. Ciertamente, porque se hace un escándalo, porque nosotros tendríamos que guiar a la santidad, y con eso no estamos cumpliendo. Pero es aquí donde también tenemos que descubrir de dónde vienen las carencias. Viene de familia. Y escuchaba precisamente a un psicólogo que decía, cuando los niños no crecen con sus papás, hay más probabilidad de que haya deserción escolar, de que haya una mayor tasa de suicidio, que haya una mayor tasa de delincuencia. Y decía, ¿qué tan importante es un papá en la vida familiar? Y sí, ciertamente, hasta en la vida de la fe. Por ahí en Estados Unidos, que les gusta hacer ahora sí que encuestas de todo, se descubrió, cuando un papá empieza a ir a la iglesia, el 90% de la familia se convierte. Podrá haber un hijo que siga de rebelde, que no quiera, pero el 90% de la familia se vuelve religiosa. Cuando es la mamá, solamente es el 50%. Cuando es uno de los hijos, solamente es el 30%. Entonces podemos ver qué tan importante es el papá. Pero ¿qué es lo que los papás dicen? No, la iglesia es para las viejas, no, que vaya mi vieja, yo ya cuando esté viejito, entonces sí voy a ir a misa. ¿Y quién te dice que vas a llegar a viejito? ¿Y qué es lo que nos enseñan los papás? No, mi hijo, mira, ya estás grandecito, tómate tu cerveza. Nos enseñan el mal, viene el escándalo. ¿Y qué es lo que pasa cuando vivimos en una vida escandalosa? No vamos a seguir el plan de Dios. Ciertamente, como decía el padre Santiago Martín en su reflexión del Evangelio del día de hoy, y esto también lo podemos aplicar a los padrecitos. ¿Y cuántos padrecitos hay de que mezclan, como se dice coloquialmente, la gimnasia con la magnesia? Y entonces, no, es que vamos a entrar en la quinta dimensión. Y así como que, padre, ¿se siente bien? No, es que vamos a limpiar nuestros chakras. Padre, ¿se encuentra bien? No, es que vamos a limpiar nuestras auras. Padre, ¿se encuentra bien? ¿Por qué? Porque dicho por el padre Fortea, que es uno de los exorcistas más importantes que tiene hoy la iglesia, porque se ha dado a conocer, y dice, aquel católico que hable de limpiar chakras, de limpiar auras, de hacer sus viajes, se me fue ahorita el nombre, astrales y todo esto, no es un católico sano, porque todo esto es del demonio. ¿Y cuántos vamos ahí a que, ay, sí, me voy a hacer mi limpia para que se me alineen los chakras? Pues te estás alineando el camino, pero para irte al infierno. ¿Y cuántos también utilizan la homilía para hacer proselitismo de un partido político, de una causa social o de 20,000 cosas? Pero ya no hablamos de Cristo. Y ese es el problema, también es un escándalo. ¿Por qué? Porque, como decía la primera lectura, no conducimos a la fe verdadera. También cuando el padrecito se pone a quejar de todo mundo, y es que esto es malo, y esto es malo. ¿Y cuándo me vas a enseñar cuál es el camino que me lleva a Dios? Ese es el problema hoy. Vivimos y hablamos, como dice el Señor, de lo que hay en nuestro corazón. Y lamentablemente muchas veces los padrecitos no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y podrán decir, ay padre, ¿por qué dice eso? Y les puedo decir, un sacerdote viejo, que ya en paz descanse, dijo una vez, con lágrimas en los ojos, y dice, les pido perdón, porque he hecho las obras de Dios, pero no he estado con Dios.
He hecho tantas obras para ayudar al prójimo, pero no he estado una hora en oración. Y eso es lo que nos puede pasar. Y es lo que decía el Papa, nos volvemos burócratas de la fe. O más bien de la fe de la Iglesia. Y es aquí donde hoy tenemos que aprender a regresar a las fuentes, como decía Santo Tomás de Aquino, ite ad fontes. ¿Y cuál es la fuente? Jesucristo. Y si yo conozco a Jesucristo, mi vida va a ser el acercarme a Él y también el ayudar a los demás a que se acerquen. Pero hoy podríamos decir, y se los digo, yo le he preguntado a religiosas y a religiosos los 10 mandamientos, ¿y qué creen? No se lo saben. Personas que sirven los domingos en las iglesias, sea como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, sea como acólitos, sea como laicos comprometidos. Uno les pregunta el credo y no se lo saben. ¿Qué clase de católicos somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la presencia de Dios? No, vamos derechito al infierno. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que Dios. Pero eso sí, no sabemos cómo va el fútbol, que creo que ya hasta se terminó y no sé ni quién quedó campeón. Pero ya estamos de que, ya creo que en 1 o 2 semanas empieza el Mundial y ya están ahí de que, sí que México va a jugar contra no sé quién y no sé quién y no sé quién porque le tocó en el grupo no sé cuál. Y para los que les gustan los coches, de que si la Fórmula 1, si sabemos más de política, los problemas que hay en Ucrania, hay en Brasil, hay en todos lugares, pero no conocemos nada de Dios. Y eso es el problema, porque ¿cómo nos podemos llamar católicos? Algo que es interesante, y esto se lo escuché pues ahí en las redes sociales que pasan los testimonios. Una joven que pues estaba por terminar su carrera, pero así como que en la escuela con búsqueda de la espiritualidad y muchos se meten a la New Age y tantas cosas, pues ella quería también así como que ser un poco más espiritual, pero como ella era católica, pues nada más de dicho, porque no vivía, ni siquiera iba a misa los domingos, entonces pues se encuentra ahí en la parroquia que le quedaba cercana, que el grupo de jóvenes profesionistas. Entonces va con el sacerdote para hablar sobre el grupo y el sacerdote pues ya le entrevistó y le dijo, bueno, ¿y cada cuánto vas a misa? Ay, padre, pues es que realmente no voy mucho. Voy en Navidad y en alguna otra ocasión que me inviten a una fiesta. Ah, bueno. Y el padre después le dijo, bueno, ya estás por terminar tu carrera, te voy a aceptar en el grupo y vas a poder venir ya a las reuniones del grupo, pero antes de que pertenezcas oficialmente, te voy a pedir una cosa. Por 30 días seguidos vas a ir al Santísimo. Y esta joven se quedó así como que, ¿el qué, padre? El Santísimo. Ay, padre, ¿y ese en dónde lo encuentro? Ah, pues mira, ahí en esa capillita todos los días está expuesto el Santísimo. Y pues ya el otro día la joven para entrar al grupo, pues entró, vio que había unas personas rezando, vio una cosa dorada ahí al frente con un cristalito y pues agarra y dice, voy a rezar, pero de repente se acomodó y se quedó dormida. Y al siguiente día fue y se durmió. Y pasaron así algunos días hasta que empieza a cuestionarse ella como buena universitaria y dice, bueno, ¿y por qué le rezan un cristalito? Y así como que quería ir a ver el cristalito, pero le daba pena. Y entonces pues ya se quedó así como que ya no dormida, sino cuestionándose por qué le rezaban al cristalito. Y dice que una vez que no estaban prendidas las luces, pues vio que no era un cristalito, era una oblea y dijo, bueno, pues ya vi que no es que le recen al cristalito, ¿por qué le rezan a la oblea? Y dice que en esos cuestionamientos estaba hasta que no sabe en qué punto empezó a descubrir que ese
esa obleíta no era una obleíta normal. Porque cuando empezó a descubrir esa obleíta, empezó a sentir paz, empezó a sentir tranquilidad, se sentía llena. Y dice, bueno, pues ya terminó el mes de prueba del padrecito y yo seguí yendo. Y dice, y hasta la fecha voy. Y luego descubrí que en la parroquia había un grupo de viejitas y viejitos que se llamaban la adoración nocturna y que una vez al mes se quedaban toda la noche con esa obleíta, que ya no era obleíta, sino era Dios. Y dice, pues empecé a ir, dice, no voy todos los meses, sino cuando puedo, voy a estar toda la noche en adoración con Dios. Y bueno, pues ya entra, la sigue entrevistando el sacerdote y le pregunta cuáles son sus vicios o sus defectos más grandes. Y agarra y dice, esta joven, ay padre, pues es que tengo el vicio de la pornografía. Y lo he intentado dejar y no he podido. Y este padrecito le dice, pues ahora vas a leer por lo menos media hora la Biblia. Y pues esa joven agarró y se puso a leer la Biblia media hora. Y pues pasó un día, pasó otro día. Y pues descubre al tiempo que cada vez que lee la Biblia, ve menos pornografía. Y ella empieza a decir, pues es que el tiempo que usaba para ver la pornografía ha de ser el tiempo que uso para la lectura, entonces como que lo cambié. Pero después hay un día que no lee la Biblia, pero tampoco ve pornografía, y así como que se queda cuestionando, pues ¿qué pasó? Y resulta que cuando llega a la carta a los Hebreos que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que espada de doble filo y penetra entre la médula de el alma y el espíritu. Y entonces se queda, ya sé por qué dejé la pornografía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué es lo que corta? El pecado. Pero viene la pregunta, ¿cuántos de nosotros tratamos de visitar al Santísimo por lo menos una vez a la semana? Ya ni diciendo diario, por lo menos una vez a la semana. Generalmente los jueves en todas las parroquias hay hora santa. Y en algunas se queda inclusive expuesto desde la mañana hasta la tarde. Pues ya no les digo ni media hora. El famoso librito que creo que se edita ahí en Sonora, que se llama Los 5 minutos ante el Santísimo. ¿Cuántos estamos, aunque sea 5 minutos ante el Santísimo? ¿Cuántos leemos por lo menos, ya ni digo la media hora, la palabra de Dios, con que leamos un capítulo? Y podríamos decir, ay padre, es que no tengo tiempo. Y les puedo decir, a veces perdemos más tiempo leyendo tonterías en las redes sociales que lo que tardamos en leer un solo capítulo de la Biblia. Y dirán, ay padre, ¿y usted cómo sabe? Pues sí, yo también me esfuerzo y no les voy a decir que leo todos los días la palabra de Dios, pero sí hay momentos en donde hay ese tiempo. Y por ejemplo, hoy leí 3 capítulos. Y no es para decir, ay, miren, soy un buen ejemplo. No, porque les digo, hay veces que pasa el día y no leo la palabra de Dios más que lo que leo en la liturgia de las horas y lo que leo en la misa. Pero tenemos que ir un poco más allá, dar un poco más para encontrarnos con el Señor, para que crezca nuestra fe. ¿Cuáles son los caminos para que crezca la fe? Vida sacramental. Oración, lectura de la palabra de Dios y otra cosa que todavía no les menciono, pero que es básico también, que es las obras de misericordia. ¿Cuántos de nosotros buscamos hacer el bien? ¿Por qué? Porque el bien es Dios, el bien supremo, y todas las obras que hagamos en busca del bien son hechas hacia Dios.
Pero tenemos que tener también ese cuidado, porque podemos decir, ay padre, que ya viene el Teletón, y por ahí leía, y digo, porque salió en las redes sociales de que unos comediantes, no pusieron los nombres, de que no van a participar en el Teletón porque dicen que no es lo más honesto. Pues, y podríamos decir, ¿y para qué se ayuda a eso? Pues la ayuda del hombre por el hombre, para hacer el bien, la filantropía. Pues está bien ayudar, pero no es perfecto, porque la caridad es ayudar al prójimo, no por el prójimo mismo, sino por amor a Dios. Porque yo amo a Dios, ayudo a mi hermano que me necesita. Por amor a Dios voy a darle consejo a aquel que lo necesita. Por amor a Dios voy a soportar con paciencia, pues podríamos decir esa palabra, las tarugadas de mi prójimo. Por amor de Dios. Y ese es el amor puro de Dios al que nos invita San Bernardo de Claraval. Que no me ame ni a mí mismo si antes no amo a Dios. Dios tiene que ser la medida de todo. Dios tiene que ser nuestro todo. Por eso, a veces perdemos el cielo porque buscamos las cosas de la tierra. Ay, Padre, si no busco las cosas de la tierra, el Señor lo prometió. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se dará por añadidura. Aprendamos a ser fieles a Dios nuestro Señor, y todo va a estar en paz con nosotros. Ciertamente habrá persecución, ciertamente habrá detractores, pero nosotros estaremos en las manos de Dios. Y como leíamos el miércoles pasado, Día de los Fieles Difuntos, que dice, las almas de los justos están en manos de Dios. Y si Dios es la meta, pues ¿qué importa? Como diría San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. O como dice el mismo Señor, cuando los persigan, los injurien, digan cosas falsas de ustedes, alégrense y salten de contento. Y podremos decir, ay Señor, ¿cómo voy a estar contento si me persiguen, si me dicen, si me hacen? ¿Por qué? Porque tu premio será grande en el reino de los cielos. Pero para eso tenemos que tener esa fe, ese tesón, ese querer seguir siempre a nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir como los apóstoles, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Y el Señor nos dará ese don de la fe. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.